Libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 12 al 21. Hechos 2, 12 al 21. Vamos a alternar la lectura. Ustedes leen dos versículos, yo leo otros dos hasta llegar al versículo 21. Lean ustedes el 14 y el 15. No, 2, 14. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das de tener la sabiduría de tu Espíritu sobre nuestras vidas, la gracia y la revelación que tú nos otorgas. Queremos que añadas a nuestras vidas, que añadas a lo que hemos leído en tu palabra. Gracias, Señor, de tu Espíritu Santo, que añadas a nuestras vidas también deseo, anhelo de obediencia, de hacer las cosas que tú quieres y hacerlas, Señor, conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado algo sobre la obra del Espíritu Santo y el tiempo en que la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios. A aquellos 120 aproximadamente que estaban en el aposento alto el día que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años hay una especie como de sacarle la vuelta al pentecostalismo por los mismos pentecostales. O sea, los mismos pentecostales, como que en estos últimos tiempos le estamos dando otra orientación al asunto del Pentecostés y del buscar la llenura del Espíritu Santo. Y siempre hay que encontrar qué es lo que está pasando. No se trata de darle la vuelta, se trata de saber qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que ocurre en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de los congregantes, y por qué dejamos, inclusive para mí es muy desilusionante en cierta forma, yo quisiera llamarle de esta manera, ver que líderes importantes, escuchen esto, líderes importantes del pentecostalismo, de todavía una generación que vio cosas pasadas, ahora nos diga: no, pues no es tan importante el bautismo del Espíritu Santo, no es tan importante hablar en lenguas, lo importante es vivir el fruto del Espíritu. Las dos cosas son importantes, hermanos. Si está aquí en la palabra, sigue siendo importante. Mientras esté aquí en la palabra, sigue siendo importante. El asunto está en que nosotros le damos otra orientación o a veces otro uso a las cosas y las convertimos, no ahorita, desde siempre nos ha pasado eso. Ocurrió en la iglesia de Corinto. Hace 8 días estuvimos todavía revisando el asunto de por qué el estruendo. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué fue el estruendo? Para llamar la atención de la gente y que se reunieran. Y las lenguas de fuego. ¿Y para qué las lenguas? Para que otros conocieran y fueran edificados. Pero hay algo más, que ahí está en lo que leímos hace 8 días. ¿Para qué las lenguas? Para proclamar las maravillas de Dios. Pero en la gente, ¿de qué se trataba en aquellos que estaban reunidos allí? ¿Por qué las lenguas? ¿Humanas? Sí, disculpa, Marco. Las lenguas que se estaban hablando en ese momento. No las de fuego. Bueno, también estaban las de fuego. Era el estruendo como de un viento, lenguas de fuego sobre las cabezas. Y hablando lenguas ¿para qué? Entonces, ¿cuál era la función?
establecer un proyecto misionero, pero ¿saben qué cosa había allí? Lo que dice la palabra que ocurrió. ¿Qué ocurrió con esa gente? Quedaron sorprendidos. Quedaron sorprendidos porque dijeron, ¿y ahora qué es esto? Ahora, ¿por qué la sorpresa? Porque entendían una cosa bastante complicada. Ahí había personas, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Pero lo sorprendente es que los que hablaban eran galileos. Los galileos eran gente sin cultura. Eran agricultores, pescadores, que ni en el sueño más remoto de ellos podría estar el hablar en otra lengua que no fuera la. Yo creo que ni la de ellos hablaban bien. Hay lugares, ¿verdad? Así en nuestra república donde la gente está tan limitada que ni el propio idioma lo hablan bien. Si no hablan bien el suyo, menos van a hablar una lengua extranjera. Ahora, las lenguas que ellos hablaban eran lenguas que se hablaban muy lejos. Ahorita no es ningún problema que usted aprenda a hablar francés o italiano o alemán. De alguna manera estamos muy cerca las culturas. Pero imaginen ustedes que llegaran ahorita gentes y que escucharan que uno está hablando en japonés, otro en italiano, otro en inglés, otro en chino, otro en zapoteco y otro en mixteco y otro en náhuatl, y que hubiera un representante de cada uno. Todos estarían sorprendidísimos. Dirán, hoy en día, imagínense en aquel tiempo, oye, ¿y este cómo le hizo? ¿No pudo haber ido a Creta? ¿Este no ha estado en Roma? Estos son galileos, no tienen manera de aprender otra lengua, menos van a tener dinero para viajar e ir a otro país a aprenderla. Estaban sorprendidos y dicen, y cada uno de ellos les oía, y ahí se dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia. ¿Qué más? De todas las naciones bajo el cielo, de África, de todas las naciones. Entonces el propósito era impactar la vida de aquellos que no creían. ¿Sí? La vida de aquellos que no creían. Entonces, hermanos, aquí está uno de los problemitas que ha tenido la iglesia pentecostal durante muchos años. ¿Para qué usamos las lenguas? Ojalá que lo usáramos para alabar a Dios. Sí, hoy en día. Dice Poncho, ya ni se usa. Las usamos para reprender al demonio cuando se presenta por allí. Entonces sí nos da por hablar en lenguas, pero no es la indicación. ¿Y por qué, Marco? Exactamente. Lo que hace, hermanos, esta evidencia es la necesidad. En ese momento, en el día de Pentecostés, había representantes. Ahora, si nos vamos a un congreso donde haya gente de todo tipo, bien podríamos decirle, Señor, dame una palabra de revelación para algunos de estos que están aquí y que saben que soy un mexicanito que no habla, que con trabajos habla español. Pero tú regálame una palabra. O que nosotros estemos en otro país y que de repente, ¿cómo supo? Nuestro idioma se acaba de llegar. Es para testimonio a los que no creen, hermanos. Esa es la función principal de las lenguas. Y Pablo lo hace muy claro. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los Corintios, los santos hermanos se agarraban a hablar cada quien su lengua. Era el tiempo de la oración y empezaban todos así con el fervor, ya saben ustedes, el fervor pentecostal. Y cada quien hablando su lengua. Y llega Pablo y dice, hermanos, si entra una persona que no conoce a Dios, ¿qué va a pensar de ustedes? ¿Qué dice Pablo que van a pensar? Porque no, dice Pablo, le llama locos. En Pentecostés sí les dijeron que estaban ebrios. ¿Y qué van a decir? Que ustedes están locos.
Las lenguas son testimonio a los incrédulos, pero siempre y cuando, hermanos, estemos hablando el idioma de una persona que normalmente nosotros no lo hablaríamos. ¿Queda claro esto? Porque a veces, si yo les he dicho, aún nosotros, hermanos, los predicadores, hubo un tiempo en que se usaba mucho de moda eso, que estaba una persona predicando, y esto se los digo así en toda confianza, no es más que presunción. Si yo le estoy hablando a gente que habla español, no hay necesidad de que yo esté hablando en lenguas. Pero era como una especie de, para impresionar a los creyentes. Pablo dice, las lenguas no son para impresionar a creyentes. Y le hacíamos como así unos, no lo hablo porque no quiero hacer una mofa del espíritu. Yo tengo que respetar esto, pero sí muchos predicadores que se hacían como que, ay, así. Y hablaban en lenguas. Si estaban predicando, hermanos, no hay necesidad de eso, a menos que hubiera una persona que entendiera esa lengua. De otra manera, eso se convierte en una presunción. Y el Espíritu sabe para qué se usan esas cosas. El Espíritu sabe de una manera muy correcta cuál es la función. Entonces el Señor dice, bueno, pues no lo van a usar para lo que es. Bueno, entonces ahora, ¿puedo hablar en lenguas yo para edificación personal? La Biblia dice que puedo hablar en lenguas. Esa es la otra función. Yo puedo hablar, pero puedo hablar para edificación personal. No para impresionar a los creyentes, porque otras personas así piensan que por el hecho de hablar en lenguas en la iglesia, mientras estamos en un tiempo de oración, la persona habla muchas lenguas. Esa es otra manera de presunción, ya no de los predicadores, sino de los que estamos aquí escuchando en ese momento. ¿Para qué? Para que los hermanos vean que yo soy muy espiritual. Hermanos queridos, hablar en lenguas no nos hace espirituales. Repitan eso. No nos hace espirituales. Yo puedo hablar en lenguas aquí y salir a pelearme con mi hermano allá afuera. Y de hecho es otro de los problemas, porque mucha gente piensa que el hecho de hablar en lenguas ya me va a hacer espiritual, y luego la iglesia presenta grandes contradicciones. Y todo esto va opacando el brillo de un mover que Dios anhela dentro de la iglesia. Dios lo quiere dentro de la iglesia hoy, hermanos. Pero Dios quiere que las cosas se hagan conforme al orden que Él ha establecido para nosotros, no a lo que nosotros queremos. ¿Qué pasó en Corinto, hermanos? En Corinto hablaban muchas lenguas. Muchas lenguas. Es más, en la iglesia de Corinto se manifestaban los 9 dones. Esa era la iglesia amada del apóstol Pablo, del hombre de los 9 dones, y la iglesia de los 9 dones. ¿Y cómo vivía esa comunidad? Pleitos. Ahí 2 hermanitos en la iglesia se peleaban por no sé qué negocio, por qué dinero, qué problema, y andaban en los tribunales demandándose el uno al otro. Allá en los tribunales paganos. ¿Quiénes? Los que hablaban lenguas. Había por ahí un tipo que le había robado la esposa a su propio padre, y por si fuera poco tenía liderazgo en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la de los 9 dones. A la hora de celebrar la comunión, la celebraban de tal manera, en tal desorden, escuchen esto, en tal desorden, que algunas personas llegaban al tiempo de la comunión. No era como lo hacemos hoy nosotros, creo que es parte de correcciones a ese desorden que había en Corinto. La gente traía su comida y se suponía que era para que todos compartieran al final de tomar la comunión, participaran de los alimentos. Pues había hermanos que traían su comida, su charolota. Ellos llegaban a las 10 de la mañana, que era la hora de reunión, así es que llegaban, ponían su charola, se sentaban y se ponían a comer. Y no esperaban a que llegaran los demás. Pues decía, pues si yo traigo hambre, hermano. Yo traigo hambre, pues aquellos que no llegan a tiempo, ese es su problema. Por eso Pablo dice, si tienen hambre, coman en su casa, no vengan aquí a hacer desorden. Espérense unos a otros. Por eso cuando tomamos la comunión se dice esperaos unos a otros. Pues llegaba el hermano y aparte trae su charolota.
no daba. Estaba ahí a un ladito un hermano que no tenía ni para un bolillo y nomás viendo al otro, y el otro sí comiéndose su pollo, su jamón, y traía su botella de vino, y el santo hermano se la empinaba toda, y a la hora de que era el tiempo de la comida estaba el hermano todo sobre su charola, bien comido, dice, y avergonzando a los demás que no tenían. ¿Usted cree que eso es lindo en una iglesia? Y Pablo dice, no, yo no, en eso no los voy a alabar. ¿Cómo es posible que en una iglesia donde se hablan lenguas haya hermanitos que se porten así? ¿Qué otras cositas sabían hacer los corintios? Era una iglesia llena de divisiones. Era una iglesia con diferentes facciones. Unos decían, yo soy de Pablo. Ese hermano, ese apóstol, qué cosa tan grandiosa. Y otros decían, yo soy de Pedro. No, hombre, Pablillo ni con el Señor anduvo. En cambio, Pedro, ese es el mero jefe de la iglesia en Jerusalén, ese es el bueno. Y otros decían, no, hombre, ni esos dos, si los juntan, no saben hablar como habla Apolos. Y había otros que, como siempre, la lucha por a ver quién es más espiritual, se creían más espirituales y decían, pues ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo, nosotros somos de Cristo. Y Pablo los reprueba a todos, le dice, todos son facciosos, todos, hasta los que se dicen que yo soy de Cristo. La iglesia de Corinto hablaba lenguas y era una iglesia que tenía muchas divisiones, muchos problemas entre ellos. Tuvieron grandes problemas con Pablo. Es la iglesia que le sacó, como decimos por allí, las canas verdes al apóstol. ¿Y cómo los quería? Eso sí, creo que a final de cuentas fue su iglesia más amada. Hermanos, tenemos que entender esto. Dios no nos ha dado las lenguas como forma de ostentación para pretender ser espirituales, pero sí las necesitamos. Sí las necesitamos. Dice Pablo que son para edificación propia. Si yo hablo en lenguas, ¿por qué hay edificación propia? Porque mi alma no entiende. Mi cuerpo pues percibe lo que está a su alcance, pero no entiende. ¿Quién entiende? Solo entiende el Espíritu. Y entiende el Espíritu de Dios, y mi espíritu se regocija, se identifica con el Espíritu de Dios cuando yo puedo hablar en otras lenguas. Entonces el apóstol Pablo dice, hágalo cada uno para sí mismo. Alabar a Dios en lenguas debiera ser una práctica nuestra como iglesia pentecostal. El cántico nuevo a Jehová es parte de ese mover del Espíritu con el cual hablamos en lenguas. Aunque eso no nos va a convertir en personas necesariamente espirituales, es una bendición para nuestras vidas. Y si hay algo que nos hace más espirituales, y es producido o es consecuencia de ese mover de Dios, y está evidenciado en lo que resulta del apóstol Pedro cuando esta gente les sorprendida dicen, ¿y esto qué es? La gente pregunta, ¿de qué se trata este asunto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Hay dos vertientes entre la gente que escuchó hablar en lenguas aquella iglesia. Dos vertientes. Unos que dijeron, bueno, ¿y de qué se trata esto? Yo quiero saber, ¿qué quiere decir esto? Y otros que dijeron, pues lo que quiere decir es que están borrachos. Ya tenían su propia interpretación. Ellos dijeron, no necesitamos ni qué investigar, ni escuchar a nadie. Ya sabemos, simplemente están borrachos. Ahora, hermanos, ¿hay problemas con el mover del Espíritu Santo? ¿Hay problemas? ¿A cuántos de ustedes les gustan que les digan que están mal de su cabeza? Hay uno que sí le gusta. Quién sabe quién le ha dicho, ¿verdad? Que ya pues regularmente no nos gusta, ¿verdad? Que nos digan que estamos loquitos, ni que andamos borrachos.
¿Por qué razón? Porque una persona que está loquita, pues no sabe de lo que hace, no está completo en sus facultades. Y el que anda borrachito, pues anda parecido, ¿sí? No sabe qué hace, qué dice. Dicen que sí saben, ¿verdad? Saben algo, pero muchas cosas no las saben. Que nos califiquen y digan, no, borrachos es lo que son. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Se queda callado. Se queda callado. Pues déjenlos que hablen, hermano. Pues total. ¿Así? Dice que se puso en pie y alzó la voz. Hermanos, la función de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es proclamar la palabra. Para eso. Abrir un espacio para proclamar la palabra de Dios. No es otra cosa. Si no proclamamos el mensaje de la palabra del Señor en alguna forma, ¿de qué nos sirve estar llenos del Espíritu Santo? Pedro se levantó y dice que alzó la voz. No lo dijo en secreto, alzó la voz. Vamos a regresar a nuestro texto. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como algunos suponen, puesto que es la hora tercera del día. Estos tenían su reglamento, a determinadas horas no se podía. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, hermanos, ¿por qué el apóstol Pedro dice que es el cumplimiento de lo que Joel dijo, que eran los postreros días, si en realidad no eran los postreros días? Se supone que los postreros días son los nuestros, ¿no? Y entonces, ¿por qué dijo Pedro que era el cumplimiento de los postreros días? Ponchito. Para ellos, hermanos, ¿está hablando con qué gente? Está hablando con judíos. Hermano, no que eran extranjeros, eran judíos que vivían en otras partes del mundo. Saben que aquí en México hay judíos, ¿no? En Estados Unidos hay judíos. Bueno, pues en aquel tiempo era un congreso de judíos de todas partes del mundo. No eran de otras nacionalidades, eran judíos. Y para ellos, hermanos, este era el fin de los tiempos. ¿Qué cosa? Era el fin de los tiempos, hermanos. Dios había llegado a su nivel, a su término con Israel. Dios trató con Israel durante miles de años. Y llegó el momento en que el Señor le dijo a Israel: Israel, estos son tus últimos días. ¿Qué cosa marcó el final de los días de Israel? La destrucción de Jerusalén y la extinción de ellos como nación. Pero hubo una señal que ellos tuvieron antes de que ocurriera eso. ¿Qué fue? La venida de Cristo, hermanos. La venida de Cristo marcó el fin del tiempo de Israel. ¿Qué hicieron ellos con el Señor? Lo rechazaron. Y entonces Dios dijo: ha llegado ya el fin de tu tiempo, Israel. Israel fue extinguido como pueblo y apenas hace 50 y tantos años que Israel volvió a ser nación. Para ellos eran los últimos tiempos. Y para nosotros,
Estamos viviendo también los últimos tiempos. Ahora, este es el final, hermanos, de la era de la iglesia. La iglesia también tiene su término. La iglesia también va a ver un tiempo final para su función en la tierra. Y es muy probable, hermanos, que terminemos como terminó Israel. Hay una gran probabilidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que en los últimos días vendría la apostasía. Y hay personas que piensan que la apostasía tiene que ver con la iglesia católica. La iglesia católica está fuera absolutamente del plan de Dios ahorita. Fuera. La apostasía no puede estar en la iglesia católica porque ellos de hecho están afuera. La apostasía solamente puede presentarse dentro del cuerpo de Cristo. Simplemente están afuera. ¿Dónde puede aparecer la apostasía? En la iglesia de Cristo. Y esa es nuestra tarea, hermanos, levantarnos en estos tiempos y proclamar ¿qué cosa? Proclamar que Dios quiere hacer su obra en medio de nuestras vidas hoy. No se trata de enmendarle la plana a Dios, hermanos, no. La palabra sigue siendo muy clara. Pedro se levanta y le dice: ustedes no han entendido lo que Dios quería hacer en su pueblo, lo que Él quiso hacer y que fue profetizado por el profeta Joel, pero este es el cumplimiento. Nos queda poquito tiempo ya, hermanos, para el tiempo en que Pedro estaba hablando la palabra del Señor. Quedaba un margen quizás como de 30 años antes de que Jerusalén fuese destruida. Quedaban alrededor de 30 años. ¿Cuántos años? Si nosotros supiéramos que nos quedan 30 años a la generación de la iglesia, ¿a usted le preocuparía lo que estamos viviendo? ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos alcanzar 30 años de vida? Pero así que con lógica pudiéramos alcanzar. Moisés dice que él está en esa lista de poder alcanzar con lógica. Gerardo, ¿los demás no tienen esperanza? Sí. Aquí hay gente que podría alcanzarlo. Usted está re bien. Tenemos gente que ya pasa hasta arriba de los 50, pero tienen mucha galleta todavía. Quiero que leamos los siguientes pasajes para ver si esto es así. Lucas capítulo 1, versículo 67. Lucas 1:67. Lean por favor qué dice. Lucas 1:67. Hasta ahí nada más. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hermanos, Zacarías profetizó antes del día de Pentecostés, pero dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora hacemos todavía una pequeña reducción en cuanto al estudio que teníamos. Si no hablamos lenguas, ¿qué es lo importante? La llenura del Espíritu y la palabra profética. Y ya ustedes saben lo que es la palabra profética. La palabra profética no necesariamente tiene que ver con lo futuro. Aquí Zacarías no está hablando de cosas futuras. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De un cumplimiento presente. Dice: Dios ha visitado a su pueblo. Zacarías está recibiendo revelación de algo presente. Dios ha visitado a su pueblo.
cualquier persona en aquellos días hubiera considerado que Zacarías estaba loco. ¿Por qué? ¿Por qué, Moy? No tiene que ver con eso. ¿Por qué lo dijo él? Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué evidencias tenía de que Dios había visitado a su pueblo? No, pero él fue lleno por algo. Va a decir, hermano, pues léanos todo el pasaje. Yo, porque ya ustedes más o menos lo conocen. ¿Qué cosa es lo que estaba ocurriendo con Zacarías? Había nacido Juan el Bautista. Ese es el evento que desencadena la profecía de Zacarías. Había nacido Juan el Bautista y ya Dios le había desatado la lengua por incrédulo. ¿Y qué hace Zacarías? Bendice al Señor y dice una palabra profética: el Señor ha visitado a su pueblo. Zacarías, ¿qué? ¿Cómo sabes que Dios ha visitado? Es que este niñito que el Señor me ha dado es la evidencia de que Dios ha visitado a su pueblo. Se te botan las canicas. Todavía estamos bajo el yugo de Roma. El día que Dios nos visite, ese día Dios nos va a arrancar a Roma de encima. Dios va a levantar un caudillo que nos va a quitar. Esa es la idea que tenían ellos. Era el corazón de ellos. Entonces, Zacarías, el Señor ha visitado a su pueblo, dice Zacarías. Podrían decirle. Se le zafaron los tornillos. ¿Qué pasa si usted proclama hoy en día que el Señor está visitando a su pueblo? ¿Quién? No vemos la evidencia de que Dios esté visitando a su pueblo. Hermanos, esa palabra profética es para nosotros hoy. Ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 1, pero en el versículo 41 al 43, léalo en voz alta. Esta palabra es para nuestros días. Es para nuestros días. ¿Qué dijo Elizabeth? ¿Qué le dijo a María? Bendita seas tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es palabra para hoy, muy. Tú le podrías decir a un hermano: hermano, bendito tú entre los varones y bendito el fruto que traes adentro de ti. ¿Cuál es el fruto que traemos adentro de nosotros? Espíritu Santo, la vida de Cristo. ¿Y somos benditos nosotros? Algunos van a pensar: ay, hermano, aquí está la adoración a María. No, esa no es la adoración mariana. Eso es para aplicarse en la vida de cada uno. Bendito tú y bendito el fruto que traes adentro de ti, si es el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es eso? La palabra profética que sale de los labios de una mujer llena del Espíritu Santo. Yo quiero ver días en que la gente diga: ¿y por qué se me concede el privilegio que mi hermano Ronald venga a visitarme a mi casa? Un hombre en quien habita el Espíritu de Dios, qué privilegio que venga a mi casa. ¿No es para nosotros? Qué privilegio. Qué privilegio que hombres de Dios visiten mi casa. Que no tengan que decir: ay, qué privilegio que vino el pastor. No olviden ese privilegio. Qué privilegio que vino mi hermano Samuel Chevaile, porque en él habita el Espíritu Santo de Dios. No es ninguna teología mariana, es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta es la obra que Dios
anhela. La proclamación de la obra de Cristo, hermanos. Y yo creo que el Señor lo va a hacer y lo va a hacer en nuestros días. Que el Señor les bendiga. Pasamos a nuestros departamentos.